Hoy día vamos a ver el Salmo 119, versículos 7 y 8. Sé que en el estudio anterior estuvimos viendo el Salmo 7, pero quiero complementar de repente un poquito más sobre este versículo. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. En estos dos versículos, lo que estamos viendo, hermanos, es la decisión que ha tomado el salmista. En primer lugar, vemos una decisión de aprender. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Hay una decisión de aprender. Pero también hay otra decisión que lo vamos a ver más adelante. Hermanos, aquí el salmista está mostrando, declarando la disposición que tiene en su corazón para poder aprender la palabra de Dios. Y esto es lo que separa a un cristiano verdadero de los demás. Cuando digo los demás, hago referencia a aquellos que podrían estar reuniéndose en una iglesia, pero que no les agrada aprender la palabra de Dios. Para muchos es aburrido la palabra de Dios. Para muchos no estudian la palabra de Dios. Les da, no quieren aprender la palabra de Dios. Incluso algunos predicadores no quieren tampoco la palabra de Dios. Y por eso dan más palabras humanas que la palabra de Dios. Pero el salmista tenía una disposición de aprender. No porque él no tuviera capacidad, claro que lo tenía, y una capacidad poética extraordinaria. Sin embargo, él quería aprender la palabra de Dios. A pesar, si vamos a remontarnos a David, ya hemos dicho que el Salmo 119 no se sabe con certeza quién lo escribió. Algunos creen que fue el salmista David por la forma como está redactado. No es cierto, pero si asumimos que fue David, entonces, a pesar de eso, vamos a asumir que fue él, a pesar de los problemas, las dificultades, los sinsabores de su vida, a pesar de las frustraciones también que pasó, a pesar de todas las caídas que tuvo, sin embargo, podemos ver que David nunca perdió ese hambre insaciable por la palabra de Dios. Y eso es importante y esa es una característica vital en la vida de un hijo de Dios. Quiere aprender lo que su padre ha dicho. Él nunca dejó de ser sensible a la corrección o a la instrucción de parte de Dios. Algunos se dicen cristianos, pero no les gusta ser corregidos por Dios. Y muchas veces dicen, ay, ¿para qué voy a la iglesia? Solamente me caen pedradas. Ahora a la palabra de Dios le llaman pedradas. Cuando tienes que darte cuenta que es la corrección de parte de Dios, donde Dios nos está hablando a todos nosotros, sin excepción, en que estamos mal a fin de corregirnos. Y eso lo hace, ¿por qué? Porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Y saben qué? Nuestra mente tan pequeña a veces no se da cuenta, no percibe y lo pensamos con malicia en doble sentido. Porque así somos nosotros. ¿O no es verdad? Así somos. Cuando alguien dice, por algo me está diciendo. Pero la palabra de Dios no se puede decir así. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, entonces, hermanos, tenemos que ir con una actitud de querer aprender su palabra. Y esto mismo muestra el salmista en el Salmo 86, cuando él dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86, 11, los que están tomando nota. Hermanos, los hombres de Dios alcanzan la grandeza verdadera cuando tienen este tipo de actitud, dispuesto el corazón para poder aprender la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, no interesa nuestra posición social, no interesa nuestra capacidad intelectual, no interesa nuestro nivel económico o financiero. Nosotros simplemente, todos sin excepción, verdaderos hijos de Dios, anhelamos la palabra de Dios. Es cuestión de tener un corazón genuino,
Un corazón sensible a poder escuchar la palabra del Señor. Eso es lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Por otro lado, recuerdan ustedes cuando Pablo estaba de camino persiguiendo a los cristianos y es detenido por el poder de Dios, se paraliza, tiene un encuentro verdaderamente con nuestro Señor Jesucristo, y lo que dice Pablo es: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No le dice: ¿sabes qué? Voy a pensar si lo hago. O yo creo que tu palabra debería cambiarse y amoldarse a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Finalmente, yo estudié a los pies de Gamaliel. No vemos esa actitud. Muy por el contrario, hoy día, mucha gente, en lugar de querer aprender de la palabra de Dios, quiere hacer exaltar y resaltar sus opiniones personales, sus criterios, muchas veces sin fundamento. Criterios que hoy piensan que están bien, mañana cambiaron de opinión. Así como las sectas. Ya conocen algunas de ellas que antes no creían en Jesucristo, ahora ya creen, supuestamente. No creían en el Espíritu Santo, ahora sí ya creen. Y así por el estilo de muchas cosas. No podemos ser divagantes frente a la palabra de Dios. Tenemos que tener ese corazón sensible a decirle: Señor, yo quiero aprender más de ti, más de tu palabra. Eso es importante. Hermano, realmente cuando nosotros estudiábamos este Salmo 19, veíamos sobre la verdadera felicidad. Venía de obedecer la palabra de Dios. No de lo que yo tenga en mis bolsillos, lo que tenga en la cuenta bancaria, porque lamentablemente algunos reducen su felicidad y el estar contentos a lo que tengan en la cuenta. Y cuando no tienen nada, viven amargados, tristes, infelices. Pero esa no es la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo vas a tener o cuándo no vas a tener. La felicidad verdadera y genuina depende de poder someterse a la palabra de Dios, de estar dispuestos verdaderamente a que la palabra de Dios pueda obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Déjenme decirles, hermanos, cuando uno decide, porque es uno el que decide, obedecer la palabra de Dios, quiero que sepas que esto afectará por el resto de tu vida. Escúcheme bien. Esto no es como cualquier otro libro que usted leyó. Esto es algo poderoso. Cuando usted decide aprender más de la palabra de Dios, esto va a afectar para siempre. Ahora, no estamos hablando aquí de asistir a un estudio bíblico a la semana simplemente. Esta es una decisión de aprender verdaderamente la Biblia. No se trata de leer los pasajes escogidos, los selectos. Se trata de aprender todo el consejo de la palabra, como decía el apóstol Pablo. Y conforme vayamos viendo algo más sobre el Salmo 19 y vayamos avanzando, vamos a ver diferentes formas de poder saturar nuestra vida con la palabra de Dios. Aquí en nuestra congregación, espero que no exista una excusa de parte de algunos para decir: pues yo no puedo aprender la palabra de Dios. El hecho de que nosotros podamos brindar una enseñanza de manera sistemática, bíblica, esto de alguna manera está preparando a todos ustedes para que ustedes mismos puedan seguir aprendiendo más y más de la palabra del Señor en sus hogares. Hermanos, y esto también quiero referirme a, como estamos grabando y sale por internet, a aquellos hermanos que tal vez escuchen este estudio de la palabra. Si alguno de ustedes no está asistiendo a una iglesia donde no le están enseñando a amar la palabra de Dios, a aprender la palabra de Dios, puede ponerse en contacto con nosotros y le ayudaremos a buscar tal vez una iglesia que le ayude a aprender más de la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios en nuestras vidas morimos, somos cadáveres. No vamos a resistir la tempestad que pueda venir, tampoco la tentación. Podemos ayudarles, pero lo que no podemos hacerle realmente es que usted determine buscar y amar la palabra de Dios. Eso lo tiene que hacer usted.
cada uno de nosotros tomó una decisión de amar a la palabra de Dios por encima de nuestro criterio personal, por encima de nuestras opiniones, porque nuestras opiniones son simplemente eso, opiniones de humanos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. En segundo lugar, el salmista toma la decisión de guardar los estatutos de Dios. Es decir, en primer lugar, ¿qué cosa es? Buscar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. Pero en segundo lugar es guardar. Esta palabra guardar es importante porque tiene que ver con la palabra ¿qué? Obedecer. La decisión de aprender la palabra de Dios, hermanos, es apenas el punto inicial, pero se necesita la siguiente decisión. Esta segunda decisión, ¿cuál es? Guardar, obedecer la palabra de Dios. No basta con querer aprender. Hay gente que se sabe de memoria mucha Biblia, muchos textos. Dime a ver cualquier versículo que tú quieras de memoria, dímelo, léelo y yo te voy a decir en qué sitio está. ¿Qué interesa que lo sepas? Lo importante es que tanto tú obedeces a esa palabra, que tanto vives esa palabra. De nada sirve que tú tengas estudios teológicos en el mejor instituto, seminario o universidad. De nada sirve que tú tengas un doctorado, un PhD, o el mejor grado académico en teología, de divinidades o lo que sea, si no vives la palabra de Dios. Eso no es importante. Lo importante es que lo que yo aprendo, eso tengo que vivirlo. Guardar es obedecer. Es decir, es aprender y es obedecer. Son las dos cosas importantes en la vida de un verdadero cristiano. Un cristiano no puede desligar estas dos cosas. Si se desliga estas dos cosas, se está desdiciendo de su vida como cristiano. No está demostrando el carácter de un verdadero cristiano. Está demostrando el carácter de un religioso, que muchas veces se sabe mucho de la Biblia, o tal vez unos cuantos versículos, pero ni siquiera los pocos versículos que sabe los pone por práctica. Entonces no sirve absolutamente de nada. Por eso que el salmista dice, tus estatutos guardaré, obedeceré, es eso. No me dejes enteramente. Pero hay algo que quiero hacerle recordar en el versículo 5. Cuando este salmista expresa ese profundo anhelo por experimentar la ayuda de Dios para poder guardar los mandatos de Dios. Estoy redundando, pero pues, ¿qué le digo? Eso es. Ahora, en este verso, él declara el propósito de su vida, tus estatutos. Y ya hemos visto que el salmista, o el Salmo 119, hace uso de varios sinónimos para referirse a la palabra de Dios. Y uno de los sinónimos es estatutos. Estatutos, ¿qué cosa significa? Su palabra, la palabra de Dios. Entonces dice, tus palabras guardaré. Sin embargo, después de haber dicho esto en el versículo 8, fíjense, a continuación viene y reconoce la necesidad de ayuda y dice, no me dejes enteramente. Fíjense, este es el corazón de un cristiano, de un hijo de Dios. Ahora, una decisión es obedecer, pero hay otra decisión que es aprender. Lo primero que se hace, ¿qué cosa es? Aprender. Pero a continuación, de inmediato, tiene que estar la decisión de obedecer la palabra. Hermanos, no podemos hacerlo de otra manera. Aunque queramos, es imposible para un verdadero hijo de Dios. Hay gente que tiene muchos años en las congregaciones y es capaz que se sabe mucha Biblia, hasta de memoria. Recuerdo que antes hacían los escrimas, ¿verdad? Y se memorizaba uno muchos versículos. Pero ¿sabe qué? La tristeza que me da es que la mayoría de los que yo conocí, que sabían muchos versículos, no ponían por práctica esos versículos que se sabían de memoria. Por lo tanto, eso de nada sirve en la vida de un cristiano. ¿De qué sirve aprenderme de memoria toda la palabra de Dios, toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todo de memoria, si no lo voy a poner por práctica, si no lo voy a obedecer? Simplemente soy un religioso más. No sirve tomar una sola decisión de aprender si no se quiere obedecer. No sirve de nada. Es decir, cada uno depende de la otra.
están ligados. El aprender con el obedecer, van de la mano, no se desprende, no se pueden desprender. Es imposible que se desprendan. Son dos cosas que van juntos. Si no están juntos no van a funcionar. Es como el agua. El agua está compuesto ¿por qué? Por hidrógeno y oxígeno. Y van siempre juntos. 2 de hidrógeno y 1 de agua. ¿Se imagina? Si yo separo el hidrógeno por sí solo, ¿será agua? Y si separo el oxígeno por sí solo, ¿será agua? Tiene que haber esa combinación de 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es de la misma manera, si yo me creo o si yo soy un verdadero hijo de Dios, las dos cosas tienen que ir de la mano. ¿Cuántos van entendiendo esto? Que no se pueden desligar, hermanos. Cuando se desligan, entonces ya no somos verdaderos hijos de Dios. Ya no estamos nosotros obedeciendo, sometiéndonos a la palabra del Señor. Por otro lado, cuando usted toma esta decisión firme de poder aprender y obedecer la palabra de Dios, una vez que toma esa decisión firme, empieza ese proceso. ¿Y sabe cuánto va a durar? Por el resto de su vida, hasta que llegue la presencia gloriosa de nuestro Dios. No termina. No acaba, porque la palabra, hermanos, va a fluir y fluir y fluir y fluir y fluir. Y cada vez que usted aprenda más, se va a dar cuenta que sabe menos. ¿Sí? Esa es la maravilla de la palabra, porque es viva. Ahora, obedecer la palabra de Dios, hermanos, es ajustar mis ideas, mis razonamientos, de tal modo que mi criterio, se alinee a lo que la palabra de Dios dice. Eso es obedecer. Es aquí donde nosotros realmente debemos empezar a entender que si no obramos de esta manera, aprenderme el Salmo 119, ¿sabe qué? Lo único que va a hacer es algo, un alimento intelectual meramente, pero no va a servir para mi vida como tal. Hermanos, si no es para eso, si no es aprender para obedecer, es aquí ignorarlo. Entonces, ¿para qué aprender? ¿Para qué aprender? ¿Tiene sentido aprender? Si no va a obedecer. Yo le pregunto, ¿tiene sentido? No tiene sentido. Atrévase a responder. ¿Cuántos van entendiendo esto? Es importante que lleguemos a ese entendimiento, hermanos. Ahora, una de las cosas más difíciles de aprender la Biblia es desaprender todas las cosas que ya venimos arrastrando, sea del mundo o sea de la vida religiosa. Y cuando digo de la vida religiosa, no crea que solamente me refiero a lo que aprendí en la iglesia católica. También en otras iglesias aprendí, mal aprendido la Biblia. Y desaprender todas esas cosas a veces cuesta, y mucho. Se lo digo por experiencia. Yo mismo a veces aprendí cosas que no eran conforme a la palabra. Y el desaprenderla costó mucho. Sin embargo, hermanos, Dios en su misericordia nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda. Y podemos, wow, mira qué equivocado que estaba. Y ahora que aprendo, me gozo en la palabra. Me gozo. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos han sentido ese gozo? Por haber reaprendido cosas y a veces pensábamos que estábamos bien y ahora, wow, digo Señor, qué extraordinario es Dios con todo lo que me está enseñando. Hermanos, para eso tenemos que estar dispuestos a dejar de lado nuestros prejuicios, nuestras opiniones, nuestra sabiduría, ¿verdad? Lo tradicional, todo lo que hemos recibido. Es decir, ¿sabe qué he dicho de otra manera? Todo lo que entra en conflicto con la palabra de Dios, tengo que desecharlo. Todo. ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón que está entrando en conflicto con la palabra de Dios? Mira, si algo de lo que tú tienes, de lo que tú piensas, de lo que tú razonas, entra en conflicto, ¿sabes qué? Deshazte de eso. Porque eso no es bueno. Eso no es bueno. Deja que la palabra te guíe, que la palabra te forme, que la palabra te eduque, que la palabra te transforme. Eso es, hermanos. Para eso es que nosotros buscamos aprender de la palabra del Señor. Hermanos, muchas veces no es que la palabra sea tan complicada de aprender, muchas veces se hace complicada. ¿Saben por qué?
Porque por la mente estrecha a veces que tenemos nosotros, y a veces no queremos, y le damos tantas vueltas. La clave del balance, de un cristiano, es mantener un balance. No irse ni a un extremo, ni irse al otro. Y el balance está en poder tener esa meta de agradar a Dios, pero a la vez decirle: Señor, yo quiero agradarte, pero soy tan débil y no puedo. Reconocer nuestra necesidad de Él. Porque cuando vas con tus propias fuerzas, cuando te crees autosuficiente, la vas a regar. No vas a poder. Es imposible. Imposible. Por eso es que necesitamos la ayuda siempre de Él. Tener siempre buenos propósitos, hermanos, no es suficiente. Tampoco es suficiente pedir ayuda de Dios. Si es que verdaderamente tomamos en serio la decisión de obedecer la palabra de Dios. Las dos cosas son importantes y las dos cosas tienen que ir de la mano. El tomar la decisión, pero también depender de Dios. Cuando no aprendemos a depender de Dios, entonces va a ser imposible. La primera frase, consideremos que dice: tus estatutos guardaré. Esta palabra guardar, ya se lo decía, significa obedecer, cuidar, cultivar. Es lo que significa. Ahora, con esta frase el salmista está declarando ese anhelo profundo que tenía en su corazón. Él quiere obedecer a Dios. Ya incluso vemos que ha pedido su ayuda y ahora lo afirma, o sea, casi en forma de una promesa. Dice: tus estatutos guardaré. No dice voy a tratar de guardarlo. Dice casi una promesa que está haciendo el salmista. Ahora, siempre es alentador, hermanos, escuchar esas palabras de compromiso de creyentes genuinos y sinceros, que tienen un corazón sincero. Pero a veces, si no tenemos la ayuda del Señor, quedarán simplemente promesas. Puedo citar algunos ejemplos. Quiero ver Éxodo 24:7, por ejemplo. Cuando Israel sale de Egipto y Dios dio a este pueblo sus mandamientos, el pueblo dijo, Éxodo 24:7, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Fíjense, haremos y obedeceremos. Ellos están prometiendo eso. Qué bueno hubiera sido que esta promesa se hubiera hecho una realidad. ¿Cuántos de ustedes han hecho promesas al Señor? ¿Han hecho promesas o no al Señor? ¿Las han cumplido? No me respondan, ¿no? O sea, porque a veces hacemos promesas por la emoción, porque el hombre no tiende a ser emocionalista. No, hermanos, no, tenemos que hacer promesas firmes, promesas con convicción, promesas que las vamos a cumplir, promesas que finalmente Dios sabe si las vamos a cumplir o no, pero en nuestro corazón siempre tiene que estar ese deseo de poder cumplirlas. Por eso de ahí necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. El segundo versículo que quiero ir es Josué 24:15. Esto es bastante alentador, porque al final de su vida, cuando Josué ya al final reta al pueblo a cumplir su promesa, a obedecer a Dios, él dice, o termina diciendo en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, yo sé que muchos hemos hecho varias promesas y que también sé que muchos no hemos cumplido esas promesas. Sin embargo, quiero que entendamos que necesitamos siempre de la ayuda de Dios. Que cuando prometamos algo, es importante decirle, yo quiero hacer esto, pero necesito de tu ayuda para poder cumplirlo. Para poder cumplirlo. Eso es importante. A veces ayuda a hacer este tipo de promesas personales.
En una oportunidad yo recuerdo que hice una promesa y lo escribí en un papel. Y siempre lo tenía ahí en mi Biblia, dentro de mi Biblia. Y siempre cualquier cosa se me cruzaba y yo abría mi Biblia y siempre recordaba un papelito. Era casi el único papel que tenía ahí, tenía otros apuntes, pero un papel que resaltaba. Y lo leía ese papel y recordaba lo que yo había dicho en un día, en una oportunidad al Señor. Y me ayudaba a poder permanecer firme. Y me ayudaba a motivarme a obedecer la palabra de Dios. Me ayudaba a no desviarme. Pero quiero recordarles que ningún pacto externo, hermanos, va a dar resultado si primero no hay un pacto o una promesa en el corazón de hacer la voluntad de Dios. Porque de labios para afuera podemos decir muchas cosas. Por eso que el Señor una vez le dijo a este pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Cómo está tu corazón? Porque de labios podemos decir muchas cosas, como dicen acá en México, de lengua me como un taco. Es muy fácil. Pero antes de hacer una promesa externa hay que ver que si esa promesa, ese deseo está en el corazón. Una cosa es hacer una promesa, otra cosa muy diferente es cumplirla. El pueblo de Israel prometió guardar la ley de Dios, pero no lo hizo, ya lo sabemos, y sabemos también las consecuencias. Por eso el salmista, habiendo hecho su declaración solemne de obedecer los mandamientos de Dios, enseguida dice, ahí pide a Dios, dice, no me dejes enteramente. Fíjense, yo quiero guardar, pero no me dejes, ayúdame. Eso está diciendo el salmista. Porque reconocía que con sus fuerzas eso es imposible. Ahora, aquí está el verbo en hebreo, asá, significa soltar, dejar ir o abandonar. ¿Por qué? Porque el salmista era consciente de su debilidad humana. ¿Tú eres consciente de tu debilidad humana? De tal manera que tienes que pedir siempre ayuda de Dios. No cuando la regaste, antes que la riegas. Porque algunos están acostumbrados a regarla y hacer tantas cosas y después pedir ayuda. No, antes, para que no caigas en pecado. Para que no rompas esa comunión con Dios. Entonces, el salmista no solamente era consciente de su debilidad humana, sino también de su propia inconstancia. Por lo tanto, le pide a Dios, no me dejes solo. Porque si me dejas solo, no voy a poder cumplir esta promesa que yo te estoy haciendo. Lo que realmente dice es, ayúdame, si quisiéramos resumir. Voy a guardar tu palabra, pero ayúdame, Señor. Fíjense, qué extraordinario, que vamos a cumplir la palabra, vamos a obedecer su palabra, parte, le pedimos que Él nos ayude. Es tremendo esto. Esto solamente se hace con Dios. No se hace con el ser humano, ¿o sí? Es imposible con el ser humano. Que le digas, mírate, yo voy a cumplir esto, pero ayúdame para pagarte. A ver, ¿funciona o no funciona? Digo, ¿funciona acá en el mundo? Claro que no. Eso es ilógico. Pero con Dios, fíjense, su misericordia, su gracia, su bondad tan extraordinaria. Dice, voy a cumplir tu palabra, pero ayúdame para poder cumplirla. Y eso es algo maravilloso, porque ya no estamos solos entonces. Tenemos a alguien que es Él, que nos va a ayudar a poder lograr. Muchas veces, ¿sabe qué pasa? Tenemos ese espíritu de orgullo, de autosuficiencia, de vanidad espiritual. No, es que yo soy bien espiritual y yo hago ayuno de 40 días con propósito y sin propósito, de todo tipo de ayuno hago yo, ¿verdad? Entonces, no, yo sé que voy a lograrlo y voy a hacerlo. Pensamos seguir fielmente a Dios con nuestras fuerzas y ¿sabe qué? A la primera caen. Conozco varios. ¿Por qué? Porque dependieron de sus ayunos. No, hermanos, no podemos depender de nuestros ayunos, dependemos de la fidelidad de Dios. Ahí es que tenemos que acudir. E incluso vemos el caso de Pedro. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? ¿Cuántos recuerdan a Pedro? No. Él
declara delante de los demás compañeros, discípulos, de repente tal vez con un poquito, hay una pizquita de orgullo, dice, aunque todos se escandalicen, maestro, yo nunca me voy a escandalizar de ti, para que todo el mundo le escuche. Wow, todo el mundo dice, wow, Pedro, qué espiritual. ¡Qué tremendo, hermano! Pero wow, hermano, es más, te felicito, Pedro, por esa decisión que estás tomando. Y a veces así pasa, porque somos seres humanos. ¿Qué pasó al poco tiempo? Antes que el gallo cante, lo negó 3 veces. Todas sus buenas intenciones se esfumaron de la noche a la mañana, frente a la pregunta que le hizo una muchacha allí en el patio del sumo sacerdote. ¿Cuál fue el problema? El problema simplemente fue que Pedro no reconoció su debilidad. El no reconocer nuestra debilidad, hermano, nos hace más débiles. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces eso nos hace fuertes. Porque cuando soy débil, entonces ¿qué soy? Reconozco mi debilidad ante Él y por eso acudo para que Él me fortalezca. Se confió demasiado en sí mismo, se confió demasiado en sus buenas intenciones, y así hay mucha gente que tiene buenas intenciones, pero de buenas intenciones, hermano, no se logra nada. Él no se dio tiempo para velar y orar como le mandó el Señor, por tanto fracasó espiritualmente hablando. Ante las advertencias del Señor, Pedro debiera haber clamado como el salmista: no me dejes enteramente, ayúdame. Eso es lo que estaba diciendo. Pero es lo que le faltó a Pedro. Dios sabe muy bien que nosotros necesitamos su ayuda. Es más, Él está dispuesto a ayudarnos cuando nosotros clamamos a Él. Lo único que espera Dios de nosotros es que reconozcamos nuestra necesidad de Él. ¿Cuántos reconocen su necesidad? Si no, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder lograr. David lo hizo, por eso los salmos están repletos de expresiones de dependencia de Dios. Tenemos muchos, Salmo 22, Salmo 27, Salmo... Hay muchos donde Él demuestra y declara la dependencia de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? No dijo, yo voy a poder porque yo soy esto y muy espiritual, y además, mire los salmos que he escrito, y además que peleé con Goliat y lo vencí, así que yo voy a... No, él dice, ¿de dónde vendrá? Y cuando dice ¿de dónde vendrá mi socorro? Él reconocía su debilidad, reconocía que necesitaba a alguien mucho más grande que él, y es Dios. Por eso dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa era su confianza, esa era su dependencia. Yo te pregunto, ¿de quién estás dependiendo? ¿De quién estás dependiendo? Hermanos, siempre Dios prometió estar con el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel muchas veces se creyó autosuficiente. En el Nuevo Testamento vemos que Cristo prometió estar con la iglesia, siempre, en Mateo 28. Pero muchas veces somos nosotros, con nuestro orgullo, lo que no permite que Dios intervenga. Ahora bien, si Dios ha prometido estar con nosotros y no dejarnos, ¿por qué el salmista pide, no me dejes enteramente? ¿Acaso fue una falta de fe? No, hermano, de ninguna manera. Lo que él estaba haciendo era un reconocimiento explícito, no solamente de esa debilidad personal, sino también de su naturaleza pecaminosa, porque esa naturaleza pecaminosa, quieras o no, te arrastra. La naturaleza pecaminosa va en contra de la voluntad de Dios siempre. El reconocer eso, hermanos, nos hace fuertes. Eso es importante. Es como si dijera, Señor, soy débil, necesito que tú me ayudes. Quiero guardar tus mandamientos, pero te he fallado tantas veces. No me dejes, no me abandones, ayúdame a serte fiel. Es lo que estaba haciendo el salmista. La actitud del salmista aquí parece ser la de David ahí en el Salmo 38, donde exclama, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí.
Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Qué maravilloso. Esta es una oración, hermanos, que podemos estar seguros que Dios va a contestar. ¿Cómo Dios va a abandonar a una persona que se propone obedecerle y que le pide ayuda para poder lograr vivir en obediencia? Dígame, ¿cómo? No es un Dios injusto, no es un Padre injusto. Esta es la clase de oración que deleita el corazón de Dios cuando ve hijos e hijas dispuestos a obedecerle, pero aún reconocen su debilidad. Por lo tanto, Él se complace en poder ayudarnos, en poder fortalecernos, de tal manera que podamos lograr el objetivo, que es obedecerle al Señor. Esas son las oraciones que el Señor anhela. ¿Cuántos de ustedes desean obedecer al Señor? Necesitamos reconocer nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Como dijera Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí en Romanos 8:31. ¿Quién? ¿Quién contra nosotros, hermanos? ¿Habrá alguien? ¿Habrá circunstancia? ¿Habrá incluso enfermedad? ¿Habrá algún enemigo que sea mucho más grande que nuestro Dios, que está con nosotros? Claro que no. Ahora, por otro lado, el Salmo 46 es una tremenda afirmación de la seguridad del creyente cuando sabe que Dios está con él y no lo va a dejar. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, fíjense, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Yo recuerdo un himno con estas letras del Salmo. Qué precioso himno. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Hermanos, hay que no solamente creer en Dios, hay que creerle a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios, pues hasta los demonios creen. Pero creerle a Dios es creer en todo lo que Él puede hacer a su favor. A favor de sus hijos, a favor de su iglesia, a favor de su pueblo. O sea, son cosas muy diferentes. Hemos visto estos dos versículos 7 y 8, los cuales contienen dos decisiones que el salmista lleva a afinar su corazón con el corazón de Dios, a ponerlo en sintonía. Y también nos habla de esos maravillosos resultados de haber tomado precisamente estas decisiones. En primer lugar, podemos ver que la vergüenza del pecado se convierte en alabanza. Dice, te alabaré con rectitud de corazón. La alabanza, hermanos, ahí sale naturalmente de un corazón que conoce, ama y obedece la palabra de Dios. No es posible reprimir la alabanza en un corazón genuino. No es posible detenerlo. Es como un río que usted no puede detener. El río fluye y fluye y fluye y fluye. Así es el corazón de un verdadero hijo de Dios. Una alabanza va a brotar de sus labios. No necesitamos que nos digan, levante las manos, alabe a Dios, y esto y aquello. No, hermanos. ¿O necesitamos de eso? Uno adora la gloria de Dios, uno glorifica a Dios, uno exalta a Dios con palabras más, palabras menos, de acuerdo al entendimiento que tenemos, pero alabamos a Dios y le agradecemos por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. No necesitamos que nadie nos motive. Su presencia de su Espíritu Santo nos motiva. ¿Qué más motivación que esa? ¿O necesitamos algo más? No, ¿para qué más? Es algo natural que debe fluir. Nosotros, ¿sabe qué? No podemos evitar alabar a Dios. Si realmente comprendemos la profundidad de la palabra de Dios, hermanos, no, ¿sabe qué? Que no solamente es, algo meramente intelectual, sino es mucho más que eso. Disculpe. Si conocemos la palabra de Dios y vivimos la palabra, ¿sabe qué? Lo único que vamos a hacer es alabarle a Dios. Y tendremos ese arrojo, ese coraje, esa intrepidez para poder alabar a Dios. Ya no nos interesa quién mire, quién deje de mirar. Nosotros estamos conectados con Él. Alabamos su nombre, lo exaltamos a Él. Por otro lado,
El no alabar a Dios revela el secreto o los secretos que pueden estar allí escondidos en nuestro corazón. ¿Sí? Tal vez hay una vida que no va de acuerdo a un hijo de Dios y por eso le cuesta alabar a Dios. Hermanos, la bienaventuranza resulta en alabanza. Lo que hemos visto en este salmo no deja dudas en cuanto a este asunto. La ausencia de alabanza en una persona simplemente demuestra el tipo de cristiano que es, o dice ser. Algunos hermanos que están empezando de repente, pues no podemos esperar, ¿verdad?, que alaben con una manita, pero hay un agradecimiento en el corazón. Y eso va a ir creciendo conforme van conociendo más la palabra. Más la palabra, más alabanza. Conocen más de Dios, más alabanza. Si tú conoces mucho de la palabra, pero no alabas a Dios como tiene que ser, hay un problema en ti. Examina. Hay que examinarse. Porque en la proporción que uno conozca su palabra, en esa proporción es la alabanza que uno tiene que dar a Dios. Porque conoces más de la magnificencia, del poder, de la santidad, de la justicia, de la benevolencia, de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Cómo no alabarle por todas las cosas buenas de Él? Hermanos, quiero que sepan que una persona se puede involucrar en muchas actividades dentro de la iglesia. En muchos casos es puro activismo, pero ¿saben? No glorifican a Dios. Si no hay alabanza, algo está mal. De repente alguien puede ser parte de diferentes comités e incluso diáconos, yo qué sé. Pero si no hay alabanza, algo está mal. Si no hay esa alabanza así burbujeante que sale permanentemente de ese corazón, por esos labios, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Es que no hay compromiso con la palabra de Dios. Es decir, sabe la palabra en el intelecto, pero no está dispuesto a obedecerla. Así. Y hemos dicho que estos dos no pueden romperse. Por otro lado, hay una decisión que permanece. No me dejes enteramente. ¿Cuántas veces, hermanos, usted ha orado pidiendo una victoria duradera que permanezca? Tal vez lo hizo en un servicio especial. Tal vez los jóvenes o en los campamentos, cuando de repente hubo algo especial y que tocó, yo qué sé, en algún momento. Sin embargo, a veces es una oración emocional, cuando tiene que ser una oración permanente en nuestro corazón. A veces solamente hemos hecho decisiones que han durado un par de semanas, o mientras estábamos enfermos, y luego desapareció. Yo te voy a servir y esto y aquello y lo otro, porque no estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Nos hemos llenado el intelecto, pero esa palabra no bajó al corazón. No sirve. Son dos cosas importantes: querer aprender la palabra y también querer obedecer lo que voy a aprender. No puede desligarse uno del otro. ¿Cuántas oportunidades crees que Dios te va a dar? Yo no lo sé. Porque Dios en su soberanía a uno le da una cantidad, a otros otros y a otros más. Y a otros una. O sea que eso no se sabe. Hermanos, no me dejes enteramente. Ayúdame. Ayúdame. Si consideramos la vida de David, hermanos, podemos recordar que muchas veces en la vida de este salmista el pecado interrumpió su comunión con Dios. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Recuerdan o no, hermanos? Rompió. Y entonces David, ¿qué pasa? David se sintió abandonado, pero no enteramente. Saúl desobedeció a Dios, recibió oportunidades, una, otra, para cambiar, pero no quiso. Y fue sustituido, fue cambiado, fue desechado. Al punto que Dios le dijo a Samuel, ¿sabe qué? Que sigues orando, ya no ores más por él. Ya lo he desechado. Ya no intercedas más. Lo he desechado. Y cuando Dios desecha a alguien, no hay nada que le pueda hacer cambiar de opinión. No,
nadie podemos hacer cambiar de opinión. Dios lo había dejado enteramente. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues la actitud hacia la palabra de Dios. David, aún con sus fallas, con sus errores, con sus pecados, estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Saúl sabía la palabra, pero no estaba dispuesto a obedecerla. Esa es la gran diferencia. Se dan cuenta que no basta aprender la palabra de Dios, hay que estar dispuesto a obedecerla. Cueste lo que nos cueste, hay que decirle al Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Qué tanto cuesta decir, ayúdame, Señor? ¿Qué tanto cuesta reconocer nuestra necesidad de Él, nuestra debilidad? Eso es importante. Ayúdame. Hermanos, Pedro lo negó 3 veces y aprendió que lo que él estaba abandonado de la presencia de Cristo. Sin embargo, Cristo no lo dejó enteramente, como sí lo hizo con Judas. Mientras que Pedro acudió y se abandonó a la gracia de Dios pidiendo ayuda, Judas quiso hacer su propia justicia. Terminaron en sitios diferentes, finales diferentes. Nuevamente, la diferencia radica en la actitud hacia la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud que tienes? Como creyentes nosotros tenemos la promesa maravillosa de ser sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y eso indica que Dios nunca nos va a dejar enteramente si somos verdaderamente hijos de Él. Sin embargo, el pecado puede destruir nuestra comunión con Dios. Puede llevarnos a situaciones, hermanos, que a Dios no le agrada. Nos pueden llevar hasta la ruina espiritual y aún más hacer que Dios nos quite la vida por rebeldes. Si verdaderamente somos hijos de Dios, pues no vamos a perder la salvación, pero mira dónde vamos a llegar. Si somos verdaderamente hijos de Dios. Pero mira las consecuencias que nos tiene. Hermano, la decisión de aprender la palabra de Dios y obedecerla es una decisión que tiene que ser sincera, pero también tiene que ser duradera. ¿Cuándo? Para siempre. Para siempre. Eso es. Porque esa actitud es la que va a cambiar tu vida. Esa actitud es la que va a cambiar completamente tu futuro. ¿Qué deseas tú en tu vida? ¿Qué estás buscando con todo tu corazón? No voy a responder con una de las respuestas aprendidas a veces. Estoy buscando a Dios, y cosas como así. No, busca qué cosa realmente está buscando tu corazón. Y busca si hay evidencia en tu vida que la respuesta concuerda con lo que tú estás diciendo. Porque puedes decir muchas cosas, pero ¿qué evidencia hay? Porque lo importante es eso. ¿Qué es lo que realmente quieres? Si realmente deseas la felicidad bíblica, el estado de bienaventuranza necesita cultivar en tu corazón ese amor por la palabra de Dios, ese deseo por la palabra de Dios. Obedecer, querer aprender, pero también querer obedecer. De nada sirve aprender nada más. La actitud que usted determine, cada uno de ustedes, va a determinar el resultado de su vida. ¿Es necesario tomar una decisión? El salmista comprendió que era necesario y él sabía lo que quería y comprendió este dilema. Sin embargo, hermanos, nada hubiera ocurrido en su vida si él hubiera tomado esa decisión firme de aprender y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? Ahora, eso lo hizo en su momento el salmista, pero hoy nos toca a nosotros. Estamos reunidos acá. ¿Y es por qué? Porque Dios quiere llamarnos a tomar decisiones firmes para nuestro propio bien. Son 2 decisiones que se tienen que tomar. Querer aprender la palabra, pero también querer obedecer la palabra de Dios. De nada sirve estar llenándonos y llenándonos con tanto conocimiento si no queremos obedecer. De nada sirve. Hay que dejarse de caminar a medias.
y decidirse a entregarse a Dios por completo. Hay que anhelar que sea la Biblia nuestra única regla de fe y conducta todos los días de nuestra existencia hasta llegar a la presencia de Dios. Yo no sé de ti, pero yo he tomado esa decisión. Querer seguir aprendiendo más de la palabra, pero también querer obedecerle más de su palabra, porque es finalmente una muestra del amor que uno dice o que profesa tenerle a Dios. Si yo amo a Dios verdaderamente, yo quiero obedecerle en todo lo que yo conozco. No sé de ti, ¿cuál es la decisión que vas a tomar? En esta hora, ¿estarías dispuesto a inclinar tu rostro y decirle a Dios que ha sido tan renuente a esto? Tal vez sí has querido aprender, pero no has querido obedecer. No es que Dios no lo sabe, Dios sabe el corazón de cada uno. Pero hoy que tomas una decisión firme y le digas, Señor, no solamente quiero aprender, quiero también obedecer, pero ayúdame, te necesito.